Hola a todos, mi nombre es Jefferson Arias y el tema que vamos a hablar hoy es árboles de búsqueda equilibrados. Como contenidos tenemos la eficiencia de la búsqueda en un árbol ordenado, un árbol binario equilibrado, pero nos vamos a centrar más en los árboles ABL, la inserción en árboles de búsqueda equilibrados y aparece lo que es las rotaciones dentro de estos árboles, el borrado de un nodo en un árbol equilibrado y la implementación de las operaciones de inserción con balanceo, búsqueda y rotaciones en Java. Y para terminar, unas conclusiones. Para centrarnos más en el tema, vamos a comenzar con una pequeña introducción. Nos dice que el árbol ABL toma su nombre de las iniciales de los apellidos de sus inventores, Georgi Alderson Belsky y Yevgeny Landings, que dieron a conocer este árbol en una publicación en 1962. Además, los árboles ABL siempre están equilibrados. Con equilibrados nos referimos a que la altura de la rama izquierda no difiere en más de una unidad de la altura de la rama derecha o viceversa. En el caso de que se produzca esto, debemos realizar las diferentes rotaciones que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con la eficiencia de la búsqueda en un árbol ordenado. Entonces, si comparamos con un árbol de búsqueda desordenado, vamos a ver que estos árboles son mucho más mejores, principalmente al estar equilibrado, y al momento de insertar vamos a ver que se van insertando cada uno de los elementos ordenadamente. Es por esto que la complejidad computacional de estos árboles varía entre O de n y O logaritmo de n, dependiendo de la estructura que presente nuestro árbol. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos a la izquierda un árbol degenerado y a la derecha un árbol equilibrado de búsqueda. Entonces podemos notar que si queremos buscar en el árbol degenerado el nodo 11, nos vamos a demorar demasiado, mientras que si queremos buscar en nuestro árbol equilibrado de búsqueda el nodo 10, nuestro algoritmo va a saber qué camino tomar y realizar el número de iteraciones que sean necesarias para dar a conocer si el nodo que buscamos está dentro de nuestro árbol o no lo está. Continuando con la eficiencia de la búsqueda en un árbol ordenado, podemos decir que en los árboles de búsqueda el número promedio de comparaciones que deben realizarse para las operaciones de inserción, eliminación y búsqueda varían entre el logaritmo en base 2 de n para el mejor de los casos y n para el peor de los casos. Para optimizar en cuanto a la búsqueda en estos árboles ordenados, surgen los árboles casi equilibrados, en lo que la complejidad de la búsqueda es logarítmica o O de logaritmo. Ahora vamos a ver unas características de los árboles binarios equilibrados. Una de las más importantes es el equilibrio, y es lo primordial de estos árboles. Con equilibrio nos referimos a que la altura de la rama izquierda es igual que la altura de la rama derecha para cada uno de los nodos del árbol. Además, la estructura de datos de un árbol equilibrado que más se utiliza es la del árbol ABL. Es por eso que más vamos a hablar sobre este árbol. Además, estos árboles son ordenados y cumplen la condición de balanceo para cada uno de sus nodos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual a la izquierda tenemos un árbol equilibrado y a la derecha un árbol no equilibrado. Si identificamos el árbol no equilibrado, podemos ver que no cumple la condición de equilibrio. En este caso, el nodo 2 es el que no cumpliría, por lo cual para que sea un árbol equilibrado debemos aplicar los diferentes tipos de rotaciones que vamos a verlas más adelante. La altura de un árbol equilibrado también es uno de los parámetros más importantes dentro de estos árboles, debido a que por medio de la altura podemos obtener el factor equilibrio y además podemos determinar el número de iteraciones máximas que nuestro árbol va a realizar para llegar al último nodo de nuestro árbol. Además, el árbol equilibrado de n nodos menos denso tiene como altura 1.44 por logaritmo de n, donde n es el número de nodos en el peor de los casos del árbol ABL de altura h, y se puede afirmar que la complejidad de búsqueda
es O logaritmo de n. Ahora vamos a ver un ejemplo en el cual podemos visualizar los diferentes niveles de nuestro árbol, desde la raíz hasta el último nivel, y podemos ver que la altura en este caso es de 3. En cuanto a la inserción en estos árboles de búsqueda, mediante un ejemplo vamos a explicar de una mejor manera, pero antes vamos a decir que para insertar un elemento se pregunta primero al nodo raíz si este es mayor o menor. Si es mayor, el nodo se va a preguntar por el lado derecho, y si es menor va a preguntar por el lado izquierdo, hasta así terminar insertándose como un nodo hoja. Entonces, en este ejemplo vamos a insertar la clave 17 y iríamos y preguntaríamos a la raíz, el nodo 30. 17 es mayor que 30, en este caso no lo es, por lo que iría al nodo 19 y preguntaría lo mismo. Como no es mayor, entonces va al nodo 12 y preguntaría de nuevo. En este caso, como es mayor, entonces insertaría a la derecha del nodo 12, dándonos como resultado el siguiente árbol. Entonces aquí tendríamos un árbol desequilibrado. Es por esto que en el nodo 19 podemos observar que está ubicado en -2, es decir, que está desequilibrado y debemos realizar una doble rotación, que ya la veremos más adelante. Y aquí podemos ver cómo queda nuestro árbol después de la inserción. Además, otro aspecto importante dentro de la inserción o el borrado es que al momento de insertar un elemento podemos destruir el factor equilibrio, como ya se lo vio anteriormente, y la misma situación puede suceder al momento de borrar. Entonces, más adelante vamos a ver lo que son las diferentes rotaciones que debemos realizar en el caso de que suceda esto para mantener nuestro árbol equilibrado. Aquí vamos a ver otro ejemplo en el cual tenemos un árbol ABL y un árbol desequilibrado. En el primer árbol podemos ver que eliminamos el nodo 1 para tener un árbol desequilibrado, como se puede ver en el segundo recuadro, en el cual el nodo 3 vendría a tener un -2 y sería algo similar al ejemplo anterior, por lo que deberíamos reequilibrar nuestro árbol realizando una doble rotación. En cuanto a las rotaciones, estas se dan para corregir el factor equilibrio de un nodo. Además, un hecho importante de estas rotaciones es que mantiene el ordenamiento del árbol. Si el árbol original era un árbol de búsqueda binario, el resultado también lo seguirá siendo. Aquí podemos observar una fórmula del factor equilibrio, que es la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo. Además, por definición, este valor debe estar entre -1, 0 o 1. Si sobrepasa este valor, es necesario reequilibrar nuestro árbol. Ahora vamos a pasar a ver las diferentes rotaciones. Como primera tenemos la rotación simple a la derecha, y se caracteriza porque si el nodo está desequilibrado a la izquierda y su factor equilibrio es menor a -1 y su hijo izquierdo tiene el mismo signo, entonces realizamos esta rotación. Podemos ver en el siguiente ejemplo. Tenemos un factor de equilibrio de -1 por parte del nodo padre y el nodo hijo tiene el mismo signo. Entonces podemos ver a la derecha cuál sería el resultado y ya obtendríamos nuestro factor de equilibrio de 0. Ahora vamos a pasar a ver la siguiente rotación, que es una rotación simple a la izquierda. Esta se da si el nodo está desequilibrado a la derecha y el factor de equilibrio es mayor a +1 y su hijo derecho tiene el mismo signo. Entonces procedemos a realizar esta rotación. Como ejemplo podemos ver que es por parte del nodo padre tiene un factor de equilibrio de 2 y el nodo hijo tiene 1. Entonces aplicamos esta rotación y podemos ver a la derecha el resultado que obtendríamos al realizar este tipo de rotación. Para hacer una rotación doble izquierda-derecha debemos ver que si el nodo está desequilibrado a la izquierda y el factor de equilibrio es menor a -1 y su hijo izquierdo tiene distinto signo, entonces realizamos este tipo de rotación. Vamos a ver con el siguiente ejemplo. Podemos ver que
A la izquierda tenemos un factor de equilibrio por parte del nodo padre menos 2. El nodo hijo tiene un factor de equilibrio de 1. Entonces realizamos una rotación a la izquierda y después realizamos una rotación hacia la derecha, pero con la única cualidad de que debemos cambiar los datos que contiene el nodo 5 y el nodo 8. ¿Por qué se realiza esto? Se realiza porque se debe mantener que sea un árbol ordenado. Es por eso que se realiza este intercambio en los datos. Para realizar una rotación doble, derecha e izquierda, procedemos de la siguiente manera. Comprobamos si el nodo está desequilibrado a la derecha y el factor de equilibrio es mayor o más 1 y su hijo derecho tiene distinto signo, entonces realizamos este tipo de rotación. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo el factor de equilibrio del nodo padre es 2, del nodo hijo es menos 1 y el nodo hoja es 0. Entonces procedemos a realizar una rotación hacia la derecha, luego cambiamos los datos tanto del nodo padre como el hijo para mantener que siga siendo ordenado, y para finalizar realizamos una rotación hacia la izquierda y como resultado tendríamos nuestro árbol de la derecha. Ahora vamos a realizar una eliminación de un nodo. Entonces debemos tener en cuenta que al eliminar un nodo, esto puede afectar el factor de equilibrio de los otros nodos. En caso de que se dé esto, debemos realizar una rotación simple o una rotación doble. Además que para poder eliminar un nodo, primero debemos localizarlo, y en el caso de que este exista, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si el nodo es una hoja, simplemente lo eliminamos. Si el nodo tiene un hijo, lo sustituimos con su hijo. Si el nodo tiene dos hijos, lo sustituimos por el hijo derecho y colocamos el hijo izquierdo en el subárbol izquierdo del hijo derecho. Ahora vamos a proceder a ver un ejemplo en cada una de estas situaciones. Aquí tenemos la primera. A la izquierda podemos ver que vamos a eliminar un nodo hoja, entonces simplemente lo eliminamos. A la derecha podemos ver el caso B, que teníamos que un nodo tiene un hijo. Entonces eliminamos el nodo padre y enlazamos el nodo hijo con el abuelo. En el siguiente tenemos el literal C, que es cuando un padre tiene dos hijos. En este caso primero localizamos el nodo padre. Una vez localizado el nodo padre, conectamos el nodo padre con el nodo hijo y luego lo liberamos. Aquí podemos ver el ejemplo para cuando vamos a eliminar el nodo 25. Ahora vamos a pasar con lo que es la implementación de la inserción en Java. Entonces, tenemos una función de tipo nodo insertar que recibe como parámetro un nodo del árbol y otro nodo de un subárbol. Entonces, en la primera parte creamos un nodo nuevo padre que va a ser igual al nodo subárbol y hacemos la pregunta: nuevo.dato es menor que el subárbol.dato. En este caso vamos a agregar a la izquierda. En el caso de que esto se dé, entonces preguntamos si el subárbol del hijo derecho es igual a null, entonces agregamos este árbol, sería una hoja. Caso contrario, preguntamos subárbol.hijo izquierdo es igual a insertar un nuevo, un subárbol.hijo derecho, es decir que aquí vamos a insertar un nuevo nodo pero hacia la izquierda. Además, en el caso de que de nuevo llegue a pasar esto, va a entrar en un if. Entonces en este if obtenemos el factor de equilibrio del subárbol izquierdo menos el factor de equilibrio del hijo derecho. En el caso de que este sea igual a 2, entonces estamos afectando el factor de equilibrio y el árbol ya no va a ser equilibrado. Si se da esto, entonces preguntamos si nuevo.dato es mayor al subárbol.hijo izquierdo.dato. Si se da esto, entonces vamos a crear un nuevo padre y lo vamos a rotar a la izquierda del subárbol. Esto se da para
arreglar el factor equilibrio. Si no se da esto, entonces debemos realizar una doble rotación a la izquierda del subárbol. Esta parte sería con respecto hacia la izquierda. Ahora tenemos con respecto a la derecha. Es la misma relación, pero se basa simplemente en el hijo derecho. Entonces, si no se cumple, en el caso de ser izquierda, va a ir a la derecha y va a preguntar si nuevo punto dato es mayor que el subárbol punto dato. Entonces preguntamos de nuevo si el subárbol del hijo derecho es igual a null, entonces es un hijo hoja. En ese caso lo insertamos. Caso contrario, sería, preguntamos subárbol punto hijo derecho es igual a insertar de nuevo coma subárbol punto hijo derecho. Aquí vamos a insertar un nuevo nodo de un padre. Y en el caso de que se dé esto, entonces volverá de nuevo a preguntar en la función y va a ir ahora al if y nos dice obtener factor equilibrio del subárbol punto hijo derecho menos obtener el factor equilibrio del subárbol punto hijo izquierdo es igual a 2. En este caso está el árbol en desequilibrio, por lo que va a preguntar nuevo punto dato es mayor al subárbol punto hijo derecho punto dato. Si se da esto, entonces hacemos una rotación a la derecha del subárbol. Caso contrario, realizamos una doble rotación a la derecha del subárbol. Y en el caso de que no se dé ninguno de estos casos, es decir que estamos insertando el mismo nodo, por lo que nos va a mandar un mensaje de que el nodo ya fue insertado y va a decir nodo duplicado. Para actualizar el factor equilibrio realizamos lo siguiente, preguntamos si el subárbol punto hijo derecho es diferente de null y el subárbol punto hijo derecho es diferente de null, entonces el subárbol factor equilibrio es igual al subárbol del hijo derecho punto factor equilibrio más 1. Se da más 1 porque la altura máxima de un árbol siempre tiene que ser más 1. En el caso de que no se dé esto, entonces hacemos lo contrario. Subárbol del hijo derecho es igual a null y subárbol del hijo izquierdo es diferente de null. Entonces el factor equilibrio de este subárbol va a ser al subárbol punto hijo izquierdo punto factor equilibrio más 1. Y en el caso de que no entre ninguno de estos dos ifs, entonces simplemente calculamos el factor equilibrio del subárbol y retornamos el nuevo padre. Ahora vamos a pasar a la implementación de las rotaciones. Entonces para esto nos va a servir lo que es el factor equilibrio que podemos ver en la parte superior derecha, la función. Entonces para hacer una rotación simple a la izquierda realizamos lo siguiente, pedimos como parámetro un nodo del árbol y creamos un auxiliar que es igual a t.hijo derecho y t.hijo izquierdo es igual a aux de punto hijo derecho y aux.hijo derecho es igual a t. Aquí simplemente estamos cambiando los valores tanto de izquierdo como de derecho. Una vez hecho esto, procedemos a calcular el factor equilibrio tanto de t como de aux, recibiendo cada uno de los parámetros y retornamos nuestro auxiliar. Para hacer una rotación simple a la derecha realizamos exactamente lo mismo que el anterior, solo que cambiando en vez de derecho ponemos izquierdo y creamos un auxiliar que es igual a t.hijo derecho y t.hijo derecho es igual al auxiliar punto hijo izquierdo y el auxiliar punto hijo izquierdo es igual a t. Como podemos ver, se realizó exactamente lo mismo, solo que al revés, y luego calculamos de nuevo nuestro factor equilibrio y al final retornamos nuestro auxiliar. Para las rotaciones dobles hacemos lo que estaba explicado anteriormente en las gráficas. Entonces si queremos hacer una rotación doble a la izquierda, creamos un nodo temporal y t.hijo izquierdo es igual a la rotación hacia la derecha de t.hijo izquierdo y el temporal es igual a la rotación izquierda de t y luego retornamos nuestro temporal. Se hizo exactamente lo mismo que estaba explicado hace un momento en los gráficos
de las rotaciones dobles. Y si queremos hacer una rotación doble a la derecha, hacemos lo mismo. Simplemente creamos un temporal y t punto hijo derecho es igual a la rotación hacia la izquierda de t punto hijo derecho, y nuestro temporal es igual a la rotación derecha de t, y luego retornamos nuestro temporal. Para implementar la búsqueda creamos un método buscar que recibe como parámetro un dato y un nodo de nuestro árbol. Entonces realizamos la pregunta: si la raíz es igual a null, retornamos null, es decir que nuestro árbol no tiene ningún elemento. Caso contrario, preguntamos t.dato es igual a d, es decir que es la raíz, y la retornamos. Caso contrario, t.dato menor a d, es decir que nos vamos a ir hacia la derecha, y usamos la recursividad y retornamos buscar de d, t punto hijo derecho. Caso contrario, es decir que no lo encontró en la derecha, por lo tanto va a ir hacia la izquierda y va a retornar nuestra función de buscar de d, t punto hijo izquierdo, y así va a continuar nuestro algoritmo hasta encontrar nuestro dato ingresado. Bueno, como conclusiones tenemos que el factor equilibrio en estos árboles es una de las características más importantes, debido a que ayuda a mantener el árbol organizado de una mejor manera. También los árboles de búsqueda equilibrados pueden ser muy útiles y eficientes al momento de realizar una búsqueda con respecto a los árboles binarios, ya que al estar el árbol ordenado, el algoritmo de búsqueda sabe qué camino tomar y consultar si el nodo buscado existe o no. Ahora vamos a pasar a ver el ejemplo sobre estos árboles. Como ejemplo tenemos la implementación de un árbol ABL. Primero que nada tenemos la clase nodo árbol, la cual tiene como atributos un dato y un factor equilibrio de tipo entero. También tenemos un nodo de árbol hijo izquierdo y un nodo árbol hijo derecho, y su constructor que recibe como parámetro un entero, que en este caso sería el dato. Inicializamos el factor equilibrio en 0 y el hijo izquierdo en null, tanto como el hijo derecho. Ahora vamos a pasar a lo que es la clase árbol ABL. En esta clase definimos un nodo árbol raíz que va a ser privado, y lo vamos a inicializar con un constructor del árbol ABL. Vamos a tener un método del árbol para obtener la raíz, que nos va a retornar la raíz. El método para buscar, que ya se explicó anteriormente, con sus debidas rotaciones, tanto a la izquierda a la derecha, y rotación doble a la derecha y a la izquierda. Y la inserción, que también ya fue explicada anteriormente. Además que tenemos este método para insertar, que recibe un entero d, que sería un dato, y crea un nuevo nodo del árbol y pregunta si la raíz es igual a null. Entonces, es decir que no hay ningún dato, entonces esa va a ser la nueva raíz. Caso contrario, llama a nuestra función insertar raíz de un dato. Una vez hace eso, tenemos los diferentes recorridos, métodos que sería recorrer en orden para mostrar, o mostrar en preorden, o mostrar en postorden. Entonces ahora vamos a la clase main y creamos un nuevo árbol. Árbol ABL, árbol es igual a new árbol ABL. Entonces tenemos esto, y ahora vamos a ir insertando los diferentes datos. Vamos a insertar el 10, 5, 13, 1, 6, 17 y 16. Una vez insertemos todos estos, vamos a ver que nos va a salir en forma ordenada, y vamos a mostrar el árbol en preorden. Y para encontrar un nodo vamos a preguntar dos veces. Vamos a buscar el nodo 17 y el nodo 2, que en este caso no estaría. Y si ejecutamos podemos ver que en el primer caso nos va a mostrar el árbol en preorden, y nos va a decir que encontró el primer nodo a buscar, que fue el 17, que lo insertamos aquí. Y en el segundo caso quisimos buscar el nodo 2, entonces nos va a dar un error,
y nos va a decir que no está. Y para terminar nos vamos a basar en esta aplicación que es como un simulador de árboles en el cual podemos ir insertando nuestros nodos y vamos a ver más o menos cómo quedaría nuestro árbol. Podemos ver que está balanceado, y si corremos nuestro ejemplo de acá podemos ir viendo lo que es el recorrido en preorden y podemos ver que realmente 10 es nuestra raíz, y luego va recorriendo desde la izquierda hacia la derecha. En este caso iría 5, luego 1, 16, 16, 13 y 17, dándonos a ver que realmente el árbol se insertó de una manera correcta y que la implementación está realizada correctamente. Y esto sería todo en cuanto a los árboles de búsqueda equilibrados. Gracias por su atención.